Muy buenas noches a todos. En primer lugar, les quiero desear a todos un feliz año. Les agradezco mucho su presencia en esta primera tertulia del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de Arbitraje. Esta tertulia se origina en la reciente actividad de la Corte Suprema de Justicia en materia de arbitrajes internacionales. En los últimos años y en los últimos meses, en particular, la Corte ha proferido fallos muy importantes que incluso por su importancia ya han sido destacados a nivel internacional. Entonces, ese trabajo de la Corte hay que conocerlo, evaluarlo, porque además, como vamos a ver, en las sentencias también hay algunas claves, algunos elementos que generan dudas sobre nuevas perspectivas que pueden presentarse en el futuro. Para esa temática nos acompañan dos personas que se han ocupado en los últimos años de trabajar intensamente de esos temas. El doctor Freddy Herrera, que muchos conocen, profesor de contratos de la Universidad Nacional, pero también dedicado al arbitraje internacional desde hace bastante tiempo. Ha sido el entrenador de equipos muy exitosos en materia de arbitraje internacional de la Universidad Nacional en los concursos que se han desarrollado en muchas partes del mundo. Y además, en los tiempos recientes, se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema. Y también nos acompaña Felipe González, a quien ustedes todos conocen. Felipe, quien trabajó en la Cámara de Comercio, en el Centro de Arbitraje, y que es un practicante muy activo del arbitraje, pero no solamente un practicante, sino un académico en esa materia, porque está constantemente estudiando los pronunciamientos de las Cortes aquí en el exterior, y es el responsable de la página web del Comité Colombiano de Arbitraje, en que van a ver ustedes muchas sorpresas este año, nuevas herramientas que esperamos les sean útiles. Entonces los dejo en compañía de Freddy Herrera y Felipe González. Inicialmente el doctor Freddy Herrera. Bueno, muy buenas noches a todos, también dando un saludo de inicio de año y aprovechando, digamos, este espacio en doble sentido. Creo que lo que puedo decir es poco porque las sentencias están, digamos, los pronunciamientos ya están. Luego el aporte que puedo dar a la discusión realmente es ¿y por qué se llegó a ese punto? Entonces espero que en ese escenario, si hay cuestionamientos, preguntas o incluso dudas, esté a mi alcance un poco contarles qué hay detrás, digamos, de cada una de esas ideas que están plasmadas en los recientes pronunciamientos. Pero también una segunda idea que hablaba con Felipe con mucha fuerza, y es la Corte está muy preocupada por acercarse a los practicantes, por acercarse a los académicos, por acercarse a los que ejercen el derecho desde los diferentes ámbitos, un poco para que esta labor nos sirva para retroalimentar la jurisprudencia y, de ser el caso, tomar las medidas que sean necesarias. El doctor Juan Pablo, con la Cámara de Comercio, digamos, ha estado liderando procesos de este tipo de acercamiento, y por eso me gustó y por eso me pareció muy adecuado poder encontrarnos y escuchar de ustedes esos puntos que tal vez de alguna manera puedan tener eco, por lo menos no digo que al interior de la Corte, pero sí al interior del despacho donde acompaño al doctor Haroldo Quiroz. Entonces les agradezco mucho la presencia de ustedes acá. Espero, digamos, una participación muy activa, que nos puedan incluso dar líneas o dar luces, y digamos un poco lo que vamos a intentar hacer en el conversatorio brevemente. Vamos a hacer un overview de las líneas, de las trazas generales de la jurisprudencia, mostrando un poco en qué estado estamos, para a partir de ahí descender a dos casos relativamente recientes, digamos un poco para hacer evaluación concreta de ideas que hay ahí, y al final, digamos, dar como unos puntos de vista. Yo tengo que presentar unas excusas grandes, y es que por mi papel, por el cargo que desempeño actualmente, no puedo ser lo crítico que quisiera ser, pero tengo una situación de respeto con la entidad en la cual trabajo. Pero sí les aseguro que estaré atento a recibir todas esas críticas que me parecen muy valiosas, y espero puedan tener eco en la jurisprudencia.
A partir de eso, quisiera empezar con unos datos de interés, con unas cifras de interés muy pequeñas. Un poco si uno mira el número de providencias que ha salido, digamos, en las temáticas de arbitraje internacional y sobre qué temas han girado, uno encuentra básicamente que hay 4 providencias, por lo menos de fácil acceso. Puede ser que haya otras que no sean de fácil rastreabilidad en la jurisprudencia, pero digamos que estas son las 14 que uno encuentra en una revisión simple que hace en el buscador. Y si uno mira estas 14 providencias, tenemos que hay 10 en procesos de exequatur, de laudos arbitrales internacionales, 3 recursos de anulación contra laudos arbitrales internacionales y un caso único de una revisión que se promovió contra una decisión de exequatur. En ese escenario, digamos, si uno mira qué pasó en el exequatur, dentro de esos 10 casos vemos que en 8 casos se accedió a la exequatur, mientras que en 2 se denegó. Si uno mira por qué se denegaron esos 2 casos, realmente fue porque uno era un caso de un laudo, digamos, parcial, digamos, y esa fue la razón, y el otro fue por la aplicación de la norma anterior y la ausencia de demostración de la reciprocidad. Esa fue un poco las razones, del resto en los demás casos se reconoció. 3 casos han sido sobre el laudo parcial, todos los demás han sido sobre el laudo total. En esos 3 de parcial, las cifras nos muestran que uno fue negado, los otros 2 fueron concedidos, digamos, ahí se ve un cambio de posición entre el año 1999 y el 2016. Todos han sido entre personas jurídicas, nada personas naturales, y en el total de los casos, en 8 ha habido oposiciones, lo que se demuestra, digamos, que estos temas son bastante discutidos y las posiciones, por lo general, las oposiciones giran sobre estas temáticas: orden público, incongruencia, desconocimiento del trámite y desconocimiento del pacto arbitral. En anulación tenemos 3 casos recientes, obviamente, a partir de la vigencia de la ley 1563, 2 de personas jurídicas, 1 de personas naturales, pero esas personas naturales eran accionistas de una persona jurídica. El problema fue un problema societario relacionado con la venta de las acciones. Luego, digamos, está muy asociado a estos tópicos. En los 3 casos se negó la prosperidad de la acción. Digamos que nuevamente la Corte se entra en temas de orden público, incongruencia y desconocimiento del procedimiento arbitral. El único caso de revisión sobre la sentencia de exequatur, pues también no salió próspero porque no se demostró la causal, nuevamente personas jurídicas. Estas trazas, digamos, nos muestran algo, y por ahí quiero un poco empezar. Uno en los pasillos, y no digo de la corporación, sino en los pasillos de cualquier lugar, de alguien que esté relacionado con el arbitraje, escucha esta frase: lo que salió de la justicia estatal debe permanecer fuera de ella. Si alguien optó por declinar de la justicia estatal, pues lo lógico es que no vuelva a ella, porque ya declinó. Y si uno mira un poco solo estas cifras, uno dice, realmente lo que vuelve a la justicia estatal, por regla general, sale igual que como llegó de la justicia arbitral. Ese, digamos, es la traza que uno puede encontrar en la jurisprudencia. Si uno mira la evolución jurisprudencial en estos pronunciamientos, 14 casos, uno sí puede llegar a ese gran colofón. Y el colofón de la Corte es: entre menor intervención tenga la justicia estatal en los asuntos arbitrales, es más adecuada la jurisprudencia. Si uno fuera a mirar temas puntuales, ¿cuáles han sido esos trazos en materia de trámite? Y si uno mira en materia de anulación, hay unas decisiones muy relevantes, porque la Corte aplicó a rajatabla la ley 1563 para decir que se falla de plano. Y el caso ya decidido, ya público, se puede consultar, es que la parte solicitó la anulación, pero dijo: por favor pídale a la CCI que mande el expediente, y la Corte le rechazó la prueba porque tenía que fallarse de plano. Cuando se suplica, la súplica lo que dice es: ahí tampoco procede periodo probatorio, no está consagrado, usted tiene que llegar todas las pruebas, salvo que el juez de oficio quiera decretarlas. Entonces creo que eso muestra un poco hacia dónde va la jurisprudencia. En materia de exequatur, la Corte también ha cerrado un poco el paso y está diciendo: si usted quiere probar el exequatur, tiene que probar los elementos, es la parte demandante quien debe traer la prueba, de lo contrario la Corte no se va a meter ahí. Digamos que en ese sentido está aplicando de manera muy férrea la ley 1564. Y un poco el Código General de Proceso en materia probatoria, la parte tiene que agotar todo lo que está a su alcance para llegar a la prueba. Y si uno mira un poco, la jurisprudencia también nos ha dicho algo y lo ha dicho de manera consistente a partir de la ley 1563, y es: el Código General del Proceso no se aplica a estas materias, y también ha dicho: las causales, los requisitos del arbitraje nacional no se aplican al nacional. Caso por demás célebre,
porque la Corte dijo la causal de recusación del árbitro o la causal de impedimento del árbitro que está consagrado para el nacional no se puede aplicar al internacional. En el internacional necesitamos aplicar los estándares del internacional, que aunque, y es una frase de esas sueltas, maestro, y aunque es una frase suelta, aunque sea éticamente reprochable, no es jurídicamente prohibido. Y finalmente no accedió a la solicitud. Bueno, digamos, la idea es un poco como solo mostrar unas trazas, entonces qué pena vamos a ir rápido para que sea realmente conversatorio, si no tendría sentido. Si uno va al fondo, digamos, ¿cuáles son esas trazas en materia de exequatur? Y yo me voy a quedar aquí, porque la Corte ha reconocido unos principios aplicables al exequatur de laudos arbitrales internacionales. Son las líneas, y yo creo que si uno tiene claro los principios, pues ya la aplicación debería ser un poco más sencilla, debería ser un poco más diáfana. Y uno por lo menos ve que hay consistencia, es mi percepción, entre el principio y la forma en que la Corte lo ha aplicado. De hecho, en algunas formas de una manera más pro arbitraje que lo que se puede ver en el ámbito internacional. La Corte ha dicho claramente que no se pueden exigir requisitos superiores al exequatur de laudos arbitrales internacionales a los que se pide para uno nacional, y en ese sentido es una jurisprudencia decantada. Hay muchas jurisprudencias en ese sentido. No revisión del fondo, lo ha dicho y lo ha utilizado como bandera. Más aún, si uno mira las decisiones de exequatur, la Corte ha dicho insistentemente: no me meta discusiones sustanciales vía otras causales, que es costumbre. Y entonces siempre lo que se alega es que desconoció el pacto arbitral porque no tuvo en cuenta que las partes pactaron el reglamento tal, y como pactaron el reglamento, allá la prueba tenía que practicarse así, luego era una prueba ilícita, excluya la prueba. La Corte dijo: no señor, eso es una discusión sustancial, eso no encaja dentro de la causal. Digamos que es un poco lo que ha visto. La especificidad de las causales, lo ha dicho insistentemente, creo que no vale la pena. La carga de la prueba del opositor, quien se opone demuestra, si no carga de la prueba, en principio voy a reconocer el laudo. Interpretación pro internacional. Y la Corte, y lo ha dicho ya en 3 casos de manera puntual, luego constituye doctrina probable, ha dicho sin ambigüedad alguna que yo debo buscar ajustarme al entendimiento internacional de estas normas. La Corte hace la reconstrucción de la ley 1563, básicamente nos dice, los antecedentes nos dicen que esto es ley modelo está basada en la Convención de Nueva York, luego lo que vamos a hacer es aplicar todos los precedentes internacionales. Recuerdo con cariño el caso donde la Corte cita ya no precedentes colombianos, sino precedentes foráneos como sustento de su decisión. Y ya por lo menos hay 3 casos donde la Corte ha hecho eso, como soporte de la decisión. ¿Vale? Principio pro ejecución, digamos, cualquier duda se resuelve a favor de la ejecución, aplicado por la Corte específicamente respecto a los requisitos, porque la Corte ha dicho, si el tratado exige un requisito superior, yo aplico mejor el tratado que exige un requisito inferior, y ya lo aplicó de esa manera la Corte. Y finalmente el tema del doble control, diciendo que, digamos, no es lo mismo el exequatur que la anulación, tienen un ámbito de aplicación diferente. Estos son temas concretos donde la Corte ha hecho, digamos, precisiones, pero ahorita la idea es en el conversatorio poder adentrarnos un poco más en ellos. Sobre anulación, la Corte ha reconocido unos principios. Yo aquí, qué pena contar cosas de mi casa, pero cuando le contesto a mi esposa, ella se horrorizó. Entonces yo le dije, no, es que la Corte sacó un pronunciamiento donde reconoció el principio de la mínima injerencia judicial. Y me dice ella, ¿usted está seguro de eso? O sea, eso dice, claro, cuando les cuente que ella es administrativista, cobra todo el sentido. Entonces ella me dice, ¿cómo podemos decir eso? Y sí, la Corte lo dijo. Y no lo dijo en una frase suelta, lo dijo como un punto arquimédico de la reflexión y lo aplicó para resolver el caso. El principio de mínima intervención judicial. El juez solamente interviene para cosas puntuales, no interviene como regla general. Y entre menos lo haga, mejor está hecha la labor. Taxatividad de las causales, no requiero ninguna aplicación. La ausencia de revisión sustancial, nuevamente como pasa en el exequatur. La armonización internacional, principio bonito. Porque si uno mira la ley 1563, la ley 1563 no establece este principio de manera clara, de manera diáfana para la revisión, pero la Corte, haciendo una interpretación extensiva
como las causales de revisión son las mismas causales para denegar el reconocimiento en la Convención de Nueva York, y la Convención de Nueva York tiene el principio de uniformidad en la interpretación internacional, la conclusión es que yo también voy a aplicar el principio de la interpretación conforme a estándares internacionales, incluso para las causales de anulación. Y digamos que eso nos muestra un poco hacia dónde está dando. Finalmente, establece como un principio la indisponibilidad, pero solo cuando hay una parte nacional reiterando lo que nos dice la ley. Si uno lo mira, digamos, en otras providencias, la Corte reconoce también la validez del pacto de ley Utenda, digamos, ya lo había dicho desde antes, y un poco también la intangibilidad de las decisiones judiciales. Ya acá entonces quiero empezar a contar cosas. ¿Por qué la Corte dio este principio? Y resulta que cuando uno mira el argumento del opositor en este procedimiento de anulación, el opositor lo que nos dice, mire, la ley dice con total claridad que una vez hay una decisión del árbitro, eso se vuelve intangible para el juez. Entonces, aquí el árbitro decidió temas procesales, sobre eso hay cosa juzgada, y como hay cosa juzgada, la Corte no puede entrar a analizarlos. La Corte dice, oiga, eso sí no. Si bien la ley no precisa sobre qué es la intangibilidad solo es sobre temas sustanciales, como es la razón de ser del recurso. Pero claramente, si hay un pronunciamiento del árbitro sobre una materia procesal que encaja dentro de una causal de anulación, pues la Corte tiene competencia para conocerlo, porque lo que pasa ahí es básicamente que hay un doble control en esas materias. Digamos que es un poco como las trazas que nos da como todo este marco. Quiero hacer varias precisiones para darle la palabra al doctor Felipe. Claro, yo me limité a revisar las sentencias de exequatur, las sentencias de anulación y ese único caso, digamos, donde se planteó contra la providencia ejecutoriada. Pero claramente en tutela hay más cosas. Tengo que declarar ahí mi ignorancia, lastimosamente es imposible saberlo todo. Y claramente aquí no hay un análisis de los autos, porque en los autos también hay muchas pequeñas ideas que se escapan. Pero yo creo que esto nos permite, y para ambientar un poco ya el conversatorio, mostrar dos cosas claras. La jurisprudencia está comprometida con el arbitraje internacional. ¿Y por qué puedo sostener esto desde mi humilde punto de vista? Porque claramente lo que dice es, a mí lo que me interesa es que el laudo o se homologue o no se anule. Y si hay duda, voy a inclinarme por esa solución. Y hay una segunda traza que se teje en la jurisprudencia, y es, para entender estas normas y para entender el funcionamiento del arbitraje, yo me voy a nutrir de lo que se ha dicho en el ámbito internacional. No en vano se citan precedentes de Estados Unidos, no en vano se cita un precedente de Singapur, no en vano se citan las normas de la CIVA como fundamentos de decisiones de la Corte, y no de manera aislada, sino por lo menos en 3 casos. Bueno, muchas gracias, doctor Freddy. Buenas noches a todos. Muchas gracias al comité, al doctor Juan Pablo, a la Cámara por la invitación. Y bueno, ya creo que el doctor Freddy me dejó casi que sin tema, pero vamos a intentar dar acá un par de lineamientos adicionales, sin perjuicio de que más adelante, doctor Freddy, con el respeto, me apartaré un poco de algunas conclusiones que usted hace. Lo primero, digamos, es tal vez, les quiero contar un poco, el doctor Freddy hizo un recuento de las sentencias como tal, pero hay un auto y algún tema de tutela que es bastante interesante. Yo no tengo la revisión de todas las tutelas en arbitraje internacional que ha conocido la Corte Suprema de Justicia, pero sí hay una sentencia que les quiero contar, un proceso que fue bastante interesante, que lo discutimos un poco con el doctor Freddy, y es bastante interesante por lo siguiente: una parte costarricense, una parte española, arbitraje SCI, no acuerdan la sede, no acuerdan el árbitro designado, era un tribunal de árbitro único, y la Corte de la CCI entra a determinar que la sede es Colombia. Curioso, algo está haciendo bien la Corte. Para que nos nombren como sede por parte de la Corte de Arbitraje de la CCI es porque algo bien está haciendo la Corte Suprema, pero nos nombran como sede el Estado colombiano, Bogotá, y nombran una árbitro colombiana muy conocida por todos, no voy a decir nombres y no la veo además por acá,
para que resuelva la diferencia. La parte española, si mal no estoy, inconforme con la decisión, en lugar de intentar el recurso de anulación, intenta directamente una tutela y la presenta ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como quiera que por el decreto 2591 se debe presentar ante quien sería, digamos, el juez, digamos, de anulación, más o menos es como lo que… Entonces presenta la tutela ante la Corte, ante la Sala Civil niega la tutela en primera instancia, es una ponencia del doctor, yo por acá la tengo, no sé qué es, acá está, es una ponencia del doctor Ariel Salazar Ramírez, una sentencia de 9 de mayo de 2018, y ahorita les voy a contar un poco una oportunidad que yo creo que la Corte perdió de oro cuando estemos más adelante en los comentarios acerca de qué nos deja y qué viene. Yo creo que la Corte perdió una oportunidad de oro en esta sentencia, pero más adelante lo hablaremos. Pero lo importante es que la parte que, digamos, le niegan la tutela, impugna la decisión y va a la sala laboral. Y la sala laboral se saca un hierro, digamos, de otro mundo. O sea, digamos que la Corte nombró a Bogotá como sede y con esto yo creo que la Corte de Arbitraje de la CCI dijo: ¿yo qué hice? Porque viene la sala laboral y dice: como esto es un recurso de anulación contra un laudo y en virtud del artículo 40 y pico de la ley 1563 aplica normas de arbitraje nacional, quien debe conocer el recurso de anulación de un laudo arbitral es el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Yo voy a decretar la nulidad de todo lo actuado y voy a mandar esto al Tribunal Superior de Distrito Judicial. Así lo hace, el tribunal lo manda, no tengo muy claro por qué, a la Sala de Tierras. Además, está decidiendo una tutela contra un laudo internacional, la Sala de Tierras, y la Sala de Tierras, lastimosamente no conozco la decisión, por acá veo a alguien que estuvo involucrado en eso, creo, pero no conozco la decisión de la Sala de Tierras, pero niega la tutela nuevamente y se impugna nuevamente. ¿Y pues a quién vuelve? Al superior jerárquico de la Sala de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial, que es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y la Sala Civil, en lugar de nuevo aprovechar la oportunidad para aclarar el tema, simplemente se saca la misma sentencia, es la misma palabra por palabra, donde dice que pues no procede, en este caso dice que no procede la impugnación, pero la sentencia es exactamente igual a la primera sentencia que negó la tutela. Entonces, digamos, doctor Freddy, con todo respeto, tampoco todo es tan… La Sala Civil puede que sí, pero tampoco todo es como tan bonito como lo pintan. Ese es un primer caso que yo les quería comentar. Sí, son del doctor Ariel las dos sentencias, del doctor Ariel Salazar, y son calcadas. O sea, yo hice el ejercicio, son calcadas. Y lo otro que les quería comentar es un auto que a mí se me hace muy interesante, porque cuando uno, digamos que actúa en estos procesos como abogado de parte, es un tema bastante importante porque está pendiente un recurso de súplica. Yo no creo que eso va a tener mayor éxito, pero es lo siguiente: un tribunal internacional, un laudo internacional. Este es un auto del doctor Luis Alfonso Rico, del 2 de mayo de 2017. La parte recurrente presenta el recurso de anulación. La Sala Civil, digamos, de oficio dice: acláreme cuándo fue notificada la providencia que resolvió sobre la aclaración y adición del laudo. Se envía una comunicación, digamos, no específica, pero supongo que es de la CCI directamente, donde dice que la notificación se surtió por correo electrónico el viernes 11 de noviembre del 2016 y la anulación se presenta el 13 de diciembre de 2016. ¿Qué es lo que dice la Corte? Y es interesante porque va un poco con el tema de los criterios de internacionalidad y con la diferencia que hace la Corte muy clara sobre qué es arbitraje nacional, qué es arbitraje internacional y por qué yo no aplico normas de uno en el otro, y hace también un paralelo con el Código General del Proceso. Entonces dice: mire, el artículo 109 de la ley 1563 dice lo siguiente, y voy a leer el pedacito. Dice que el recurso deberá proponerse y sustentarse dentro del mes siguiente a la notificación del laudo o de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección y edición.
Como tal dice entonces, si la ley hubiera querido decir que el término se cuenta desde el día siguiente, así lo hubiera dicho, porque así lo dice el arbitraje nacional y porque así lo dice el Código General del Proceso. Pero acá dijo que es desde el día en que, digamos, dentro del mes siguiente a la notificación del laudo. Y lo que dice es, esa providencia que aclaró, adicionó, corrigió el laudo, que se dio sobre esto, se notificó por correo electrónico el 11 de noviembre. Entonces el término comienza a contar desde el 11 de noviembre. Y le rechaza por extemporáneo el recurso de anulación. El recurrente entonces repone el auto, no sé si eso quepa, yo no estoy seguro que eso quepa, pero repone el auto. Obviamente se lo niegan y está en súplica, está en estos momentos pendiente de resolución del recurso de súplica. La parte que se opone a la anulación del laudo, digamos, ha presentado un par de memoriales en el sentido de decir, oiga, resuélvame, porque lleva ya un tiempito, unos 7, 8 meses, dice, oiga, resuélvame, para impulsar un poco el tema, pero no ha pasado nada, ahí va. Yo no creo que el recurso de súplica tenga éxito, pero sin duda es algo que tenemos que tener en cuenta porque, digamos, siempre es aconsejable que uno presente el recurso un poco antes del vencimiento, pero si por cualquier razón lo cogió la noche, toca tener en cuenta esta auto porque le pueden uno rechazar el recurso por extemporáneo. Ya digamos con eso terminamos un poco lo que queríamos hacer con el doctor Freddy, que era sentar un poco el estado del arte de lo que está pasando. Hay otras sentencias de tutela por ahí que pasó en un caso de reconocimiento de vertical de aviación, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Hay una tutela que también se intentó y creo que hasta donde entiendo no prosperó, pero eso es un poquito lo que hay. Y entonces acá le doy la palabra al doctor Freddy. Yo también quiero un poco responder una parte y poner también sobre el tapete otra, digamos, sin querer defender, pero sí mostrando, que es lo único que puedo hacer acá. Pero cuando el doctor Ariel Salazar sacó la segunda providencia, creo que fue en diciembre, bueno, la primera que es de marzo, de mayo es de noviembre, el doctor Ariel Salazar solo metió un parrafito adicional, pero el parrafito adicional solo dice una cosa. Él dice, mire, la decisión que tomó la sala de casación laboral la tomó en tutela, luego era mi superior funcional. Y si es mi superior funcional en tutela, yo no puedo ir contra providencia de superior. Y no dice más. Y si uno lo mira claramente, es causal de nulidad ir en contra de providencia de su superior. Y en tutela claramente ahí la segunda instancia era la sala de casación laboral. Y esa fue la precisión. Entonces tal vez quiero con eso no justificar el que no se aprovechara para abordar el tema, pero sí explicar el por qué tal vez no se abordó, digamos, en razón de temas eminentemente procesales. Pero es cierto, Felipe, no todo es color de rosa. Yo he dicho que la revisión tiene que fallarse de plano y hay un auto de súplica firmado por 6 magistrados donde ratifica esa posición, lo cual quiere decir que es, digamos, por lo menos un precedente. Pero pues también hay un auto de magistrado unitario, o sea, de ponente, donde se pidió la anulación de un laudo que emitió, administrado bajo la Cámara de Comercio de Medellín, y el magistrado ponente no tuvo mientes en decir, oiga, yo necesito el expediente, entonces por favor remítalo, y aplicó la norma nacional para ordenar la remisión. Entonces sí, no se puede garantizar que todo sea perfecto, eso es cierto, pero sí por lo menos vamos caminando en ese camino. Claro, que tiene tropiezos montones, pero bueno, creo que ahí está. Tal vez, digamos, yo quiero dejar los comentarios un poco para después de que hablemos de las sentencias particulares, pero tal vez solo una aclaración, doctor Freddy, es yo en escritos, en foros académicos, en clase y en discusiones en la oficina, yo siempre defendí, yo creo que la Corte está haciendo un muy buen trabajo y creo que Colombia se está viendo una sede bastante atractiva, pero hay cositas que toca puntualizar un poco y vamos, digamos, un poquito más adelante a hablar. Si quiere entonces, no sé, doctor Frey, si seguimos un poquito con las sentencias particulares. Digamos, vamos a tratar 2 sentencias particulares que son las más recientes en materia de anulación. Una es de la que voy a hablar yo, es un laudo internacional CCI que resolvió las disputas entre un consorcio hispano-colombiano y una empresa minera, digamos, colombiana o multinacional, pero con presencia en Colombia, la empresa minera más grande del país.
básicamente las disputas se originaron por un contrato para la ejecución de unas obras de infraestructura en un puerto y en unas obras marinas. El consorcio hispano-colombiano demandó, la empresa colombiana, digamos, la multinacional con presencia en Colombia, demandó en reconvención, contestó y demandó en reconvención, y al final el tribunal decidió otorgarle, digamos, todas las pretensiones y condenar a todos los perjuicios que se pedían al consorcio hispano-colombiano y rechazar todas las reclamaciones en contra de la empresa minera. Esto fue anulación, y la anulación es muy interesante y en la sentencia, digamos, se ve un poco lo que se pidió. ¿Qué se pidió en anulación? En anulación se pidieron, digamos, principalmente 4 causales a alegar. La primera de ellas es que, según el recurrente, no pudo hacer valer sus derechos porque el tribunal, a juicio del recurrente, habría incurrido en 9 yerros u omisiones probatorias. Y él dice que esos yerros u omisiones probatorias fueron sustanciales y que generaron, digamos, que la decisión se diera en el sentido que se dio. La segunda alegación es que el laudo contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje, porque lo que dice el recurrente es, en el acuerdo de arbitraje se acordó que el arbitraje se llevaría a cabo conforme al derecho colombiano y el tribunal no tuvo en cuenta el derecho colombiano para fallar. Más o menos trata de meter una especie de fallo en equidad cuando debe haber sido en derecho. De hecho habla algo de un fallo ex equo et bono y dice, bueno, mete un par de causales ahí como un poquito nacionales, pero bueno. El tercero es que el procedimiento arbitral no se habría ajustado al acuerdo entre las partes. Y esta parte tal vez para mí el análisis más interesante que hace la Corte, porque lo que dice el recurrente es, mire, yo pacté arbitraje CCI. En virtud del arbitraje CCI, yo pacté en el acta de emisión, o en la orden procesal número 1, en la orden procesal número 1 tal vez, que todos los temas de pruebas se iban a regir por las reglas de la IVA sobre la práctica de pruebas en el arbitraje internacional. En las reglas de la IVA sobre práctica de pruebas en arbitraje internacional se sostiene que si un testigo que ha presentado una declaración escrita y cuyo comparecencia a la audiencia se pida por una de las partes y no va injustificadamente, ese testimonio no deberá ser tenido en cuenta. Y el tribunal, dice el recurrente de nuevo, el tribunal arbitral tuvo en cuenta unos documentos que han sido suscritos por la persona que presentó el testimonio y falló, digamos, conforme a ellos. Ahí vamos a hablar de qué dice la Corte frente a cada uno, pero en ese punto la Corte hace un análisis bastante interesante. Y el cuarto argumento del recurrente es que el laudo viola el orden público internacional, y acá en la sentencia se muestra un poco el raciocinio del recurrente y es algo interesante, es algo que la Corte dejó pasar un poco por encima, pero la posición del recurrente era un poco, en arbitraje internacional no cabe la tutela, y como no cabe la tutela, todos esos hierros, digamos, y vías de hecho que yo podría atacar vía tutela, las tengo que atacar y caben dentro de la definición de orden público internacional porque hacen parte, o sea, cuando se viola, cuando presenta una vía de hecho, eso viola el orden público internacional colombiano. Esas son más o menos las alegaciones del recurrente. El opositor, digamos, del recurso obviamente pues negó que se hubiera presentado cualquiera de ellas, hizo una aclaración general sobre el alcance y después fue a contestar un poco el fondo porque a través de las alegaciones del recurrente lo que se hizo fue tocar el fondo, digamos. Y la Corte así lo dice. Entonces la Corte comienza diciendo, haciendo un recuento sobre el alcance general del recurso de anulación, un poco en los mismos lineamientos que el doctor Frey ya explicó, diciendo, mire, esto es un alcance limitado, por la propia ley yo no puedo revisar valoraciones probatorias, ni puedo revisar el fondo, ¿sí? Un poco en los mismos lineamientos. Y después hace un análisis un poco de causal por causal de las alegadas por el recurrente de manera, digamos, general o abstracta, ¿sí? Y recoge una jurisprudencia que yo siento que es una jurisprudencia constante, como lo decía el doctor Freddy, con respecto a cada causal. Entonces, por ejemplo, frente a la primera causal invocada, el tema de que no pudo hacer valer sus derechos, sin entrar a analizar los argumentos del recurrente en particular, dice, mire, ¿qué busca proteger esta causal? Busca proteger el derecho de las partes al debido proceso y el derecho de defensa. Pero ojo,
no quiere decir que cualquier afectación al debido proceso, al derecho de defensa, tenga la entidad suficiente para lograr anular una sentencia o, en su caso, porque el doctor Frey bien lo dijo, la Corte siempre dice, mire, son las mismas causales, entonces, o en su caso, digamos, impedir el reconocimiento de un laudo extranjero. Y dice una cosa que me hizo más interesante, y es que dice, mire, la afectación del debido proceso debe ser sustancial, más no sustantiva. ¿Qué es por la Corte eso? Lo que la Corte dice es, el hierro probatorio alegado debe ser ostensible, flagrante, manifiesto e irrazonable, además de tener una incidencia directa en la decisión particular que se tomó. Pero dice, ojo, todo esto sin entrar al fondo y sin entrar a valorar, o sea, mirar las valoraciones probatorias del tribunal y demás. Eso lo hice frente a la primera causal alegada. En cuanto a la siguiente, que es que el laudo contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje, la Corte reitera una jurisprudencia que ha sido muy comentada en otros foros, y yo con el directo doliente del tema he tenido una discusión bastante provechosa académicamente al respecto, y es el tema de la congruencia. Y dice, mire, esto no es congruencia como la conocemos en el ordenamiento jurídico nacional, eso es congruencia donde se compara, por un lado, el acuerdo de arbitraje y por el otro, las decisiones, la decisión del laudo, ¿sí? La parte resolutiva del laudo. Y lo que dice es, si el acuerdo de arbitraje es lo suficientemente amplio y lo suficientemente, digamos, que abarca lo suficientemente todo, digamos, que para la redundancia, no hay lugar a anular el laudo por una causal de incongruencia. Y ya vamos a ver que además de eso dice la primera sentencia que dijo eso, que es el del consorcio CICE contra el consorcio Geobauer, dice, además esa congruencia no es parte del orden público internacional colombiano. Esa congruencia puede ser muy importante a nivel procesal local y en arbitraje nacional, un poco en la misma posición, en el mismo sentido que hace lo del tema de las revelaciones, y dice, esto incluso puede ser éticamente reprochable, pero esto no anula, no impide que se reconozca el laudo. Entonces vuelve a repetir eso y digamos, especifica de nuevo que vía esta causal no se pueden reprochar los juicios valorativos y probatorios del tribunal, porque eso corresponde a un recurso de instancia y no a un recurso de anulación. ¿Listo? Finalmente va a la tercera causal alegada, y cuando la atiende de manera general, después voy a contarles un poco de la manera específica, que es el análisis que creo que es muy interesante, pero cuando la atiende de manera general dice lo siguiente, dice, mire, esta causal lo que busca proteger es que los árbitros no se vayan o no se separen del procedimiento de manera justificada, pero esa separación del procedimiento tiene que ser de nuevo de tal gravedad que la decisión hubiera sido otra si no se hubiera hecho esa separación del procedimiento. La Corte además dice, esa causal tiene que alegarla ante el tribunal arbitral, si no, se entiende que ese vicio ha sido saneado. O sea, si usted no alega ante el tribunal arbitral que hay una separación de una parte fundamental del procedimiento, se entiende que usted ha saneado ese posible vicio, y eso me parece también importante. Y finalmente la Corte, frente a la causal de orden público internacional, reitera una jurisprudencia ya bastante reiterada, bastante, digamos, creo que pacífica, que incluso con el doctor Juan Pablo hablábamos, esa jurisprudencia viene incluso desde los 90 tal vez, antes de que, digamos, la ley 1563 dijera que era orden público internacional. Desde que era simplemente orden público, ya la Corte vino, digamos, un poco mostrando que ese concepto no era igual al orden público interno, y hay un par de decisiones por ahí del 2011 bastante importantes donde la Corte dice, todavía no se habla de orden público internacional, pero la Corte dice, mire, esto es un orden público diferente. Después una sentencia muy interesante, tal vez, que es la de HMT contra FOCA, donde habla de orden público de dirección y orden público, digamos, sustancial o de protección. Y ya la Corte tiene eso muy decantado, y acá vuelve a reiterar, y además dice, mire, tenemos que tener en cuenta que la ley 1563, a diferencia de la ley modelo, a diferencia de la Convención de Nueva York, no nos habla de orden público puro, sino que le pone un apellido y dice orden público internacional, y eso tiene un especial significado en el entendido de la Corte. Y ahora, la Corte, digamos, hace una cosa, y es algo, doctor Freddy, con lo que usted decía que uno de los lineamientos generales es que la Corte no se mete en el fondo. Yo discrepo de eso.
Yo discrepo de eso y discrepo de eso porque en todas las sentencias de anulación o de reconocimiento, la Corte comienza por decir, esto ni siquiera debe prosperar, pero sin embargo, y por un se echa y comienza a analizar cómo el tribunal analizó la prueba y comienza a decir cómo el tribunal tuvo en cuenta esto o aquello otro, cómo el tribunal falló de acuerdo con esta norma y no con esta otra. O sea, un poco entra en el fondo. Yo no sé si es un poco un tema de congruencia de nuevo, si es un tema de si las partes la alegaron, yo voy a contestar todo esto. Pero sin duda que es una oportunidad también, digamos, de oro que ha perdido la Corte, a mi juicio, digamos, desde mi punto de vista. De hecho, la Corte en esta sentencia dice lo siguiente, dice, el recurso adolece de técnica, y lo dice, digamos, literal, acá estoy citando literal, toda vez que busca la reapertura del fondo de la controversia, lo cual escapa del ámbito del recurso de anulación y el examen que el juez puede llevar a cabo. Y dice la Corte que si bien ello resultaría suficiente para desestimar el recurso, no obstante, va a entrar a analizar el fondo, digamos, un poquito lo que pide el recurrente. Yo por eso no estoy de acuerdo en que la Corte no entre, y creo que esa es una vía peligrosa, doctor Freddy, porque si bien los magistrados de sociedades como usted que están hoy en día son pro arbitraje y han sacado sentencias bastante buenas, y los magistrados también, nada obsta que después llegue alguien que no les guste tanto lo que hacemos y vía fondo y vía esta revisión, digamos, de fondo, volvamos 15 años atrás en materia jurisprudencial. Por último, quiero destacar lo que les contaba un poco y es el análisis que hace la Corte sobre el tema de que no se ajustó al procedimiento acordado por las partes. ¿Y por qué me gusta el análisis que hace la Corte? Porque la Corte, de nuevo atendiendo los criterios de internacionalidad en la aplicación y en la interpretación de la ley, que era lo que el doctor Freddy les contaba al principio, dice, a ver, vamos a ver qué son las reglas de la IVA. Entonces vamos a ver, entonces dice, mire, las reglas de la IVA sobre práctica de pruebas es un marco común de referencia en arbitrajes internacionales a la hora de determinar, digamos, todo el régimen probatorio. Y dice, y lo que usted recurrente está diciendo, pues no tiene razón, porque es que cuando uno va a ver las reglas de la IVA, tiene un régimen separado y autónomo para la declaración testimonial y otro régimen separado y autónomo para los documentos, la prueba documental. Y lo que dice la Corte es, y un poquito repitiendo lo que dijo el Tribunal Arbitral en su momento, es mire, el hecho de que un testigo que haya presentado una declaración testimonial escrita no comparezca a la audiencia, no implica que todos los documentos concomitantes al momento de la ejecución del contrato, porque es que eran documentos que se habían sacado en la ejecución del contrato, queden de por sí ante sí anulados o sin validez probatoria. Una cosa es la declaración testimonial, otra cosa son los documentos del momento en el que se estaba ejecutando el contrato y que la persona suscribió. Yo acá lo que dice el Tribunal Arbitral, y después la Corte dice que tiene razón, es lo que el Tribunal Arbitral hizo fue tener en cuenta esos documentos. Y eso tiene un régimen probatorio diferente al régimen de la prueba testimonial. Y como tanto, yo no voy a anular por eso. Entonces me parece, digamos, primero un buen entendimiento de las reglas de la IVA. Me parece que la Corte se toma el trabajo de entrar a entender qué son realmente las reglas de la IVA y de hecho cita los artículos y toda la cosa, una cosa que me parece bastante loable. Y va también en la misma vía que, como decía, la sentencia de Tampico, en la cual, criticable o no, digamos, hay gente que dice que esa sentencia debió no haber sido reconocida, pero criticable o no, pero va hacia el mismo sentido de, oiga, vamos a tener en cuenta pautas internacionales a la hora de analizar las causales de reconocimiento o de anulación. Es un poco la sentencia de Cerrejón, del consorcio contra la empresa minera. Es una sentencia del 19 de diciembre de 2018, con ponencia de la doctora Margarita Cabello Blanco, y ahorita el doctor Freddy les va a hablar de la otra. Bueno, solo quisiera como hacer dos pequeños hincapiés en dos ideas que Felipe, digamos, presentó, pero quisiera, digamos, como relievar o destacar, digamos, de este pronunciamiento. Y es un poco, no basta cualquier vulneración procesal, ya sabemos, tiene que ser sustancial según la jurisprudencia de la Corte, pero la Corte también dice que se entiende que es sustancial la vulneración cuando se vulneran, digamos, las garantías procesales mínimas
que ha reconocido en otras sentencias con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, digamos, ahí también, digamos, usted se puede separar del procedimiento si el defecto no es grave, si no incide en la decisión, pero siempre y cuando no vulnere el principio de trato igualitario y las garantías mínimas procesales reconocidas. Y eso juega muy bien con lo que nos decía Felipe hace un segundo. La Corte, cuando hace todo este desarrollo del orden público, habla de orden público procesal. Y dentro del orden público procesal dice igualdad y debido proceso, garantías mínimas de la Corte Constitucional. Solo, digamos, como por hacer hincapié en ese punto que me parece, digamos, como importante, y algo que parece decantado, pero para mí no lo era. Yo tengo que reconocer que todo es un aprendizaje, pero cuando uno le dicen congruencia frente al pacto arbitral y no congruencia frente a las pretensiones o excepciones, eso a uno en principio le raya, o sea, uno en principio dice, pues eso sí dice la norma, o sea, si uno la lee eso dice, o sea, uno no lo puede negar, pero ese sí fue realmente el entendimiento, digamos, y creo que ahí la sentencia, digamos, posterior intenta decir, mire, la verdad es que eso lo han leído literal, pero si uno mira cómo se ha entendido internacionalmente esa misma norma, claro está en inglés y por su traducción al español, pues claramente siempre se ha entendido que es frente a las pretensiones y excepciones, pero si uno se pega al principio pro recurso, pro reconocimiento, pues obviamente pues yo me quedo con la interpretación más favorable y la más favorable es la más amplia, y la más amplia es mire congruencia frente al pacto arbitral. Y digamos que eso intentó aclarar la segunda providencia, digamos como sentar como línea, dejando de presente que obviamente sabemos que internacionalmente eso puede no ser muy claro, pero que acá somos conscientes de eso y tomamos una decisión consciente de lo que pasa en esa materia. Buena o mala, no lo sé, seguramente para el que viene ganando buenísimo, pero para el que viene perdiendo pésimo. ¿Vale? Y eso nos lleva, digamos, al segundo pronunciamiento recién salido 2019, y es un caso interesante, unos accionistas, y eso me lleva a ese caso porque precisamente allá se volvió a alegar congruencia, y allá tal vez de una manera más dramática, porque allá la congruencia se alegó es, oiga, yo retiré la demanda de reconvención porque no tenía para pagar, y yo le dije, tribunal, esas pretensiones las voy a formular en otro proceso. Y resulta que el tribunal me resolvió las pretensiones vía excepciones, entonces me está desconociendo todas mis garantías. Y allá la Corte volvió a decirle, pues mi interpretación a hoy, sentada, pacífica, reiterada, es que la congruencia se mira frente al pacto arbitral. Si usted no lo tuvo presente, no hay nada que hacer. Claro, y pues hay que conceder cosas, yo creo que aquí no puede tapar la realidad, pero la Corte volvió a hacer lo que al doctor Felipe no le gusta, y es, pero en todo caso voy a decirle que no se faltó a la congruencia frente a la demanda y las excepciones, porque usted cuando retiró las excepciones dijo claramente que mantenía estas y las que se resolvieron fueron esas, y usted nunca reformó la demanda para quitar estos hechos, y esos hechos pues daban a entender que usted seguía peleando eso. En ese sí pero no, que pues yo frente a eso solo digo pasa. La otra sentencia, solo para entrarnos un poco a los hechos y ser un poco breve, es un conflicto entre hermanos, y es triste, pero las familias se pueden acabar cuando muere el papá. Aquí pasó, muere el papá, una gran empresa colombiana, muere el papá, deja acciones, le quedan a unos hijos, pero resulta que hay una hija que se vuelve la presidenta de la empresa y le echa la mano a la empresa y la hace crecer radicalmente, al punto de volverla una de las empresas más importantes de Colombia. Su otra hermana se dedicó a Hollywood, tuvo una película grabada en Hollywood, solo por chisme, si ustedes googlean a esa hermana, fue incluso novia de Julio Iglesias, ¿vale? Fue casi reina. Yo me leí el libro que aportó al proceso y el libro dice cómo ascender de estrato social sin ser arribista. La hermana, o sea, se pueden dedicar, ella se dedicó a eso, un libro muy fácil, está en inglés, pero muy fácil de leer. El otro hermano, por el contrario, se dedicó a una tienda de antigüedades y manejaba antigüedades en Inglaterra, se dedicó a vender y comprar antigüedades. Resulta que la hermana que vivía en Estados Unidos, que tenía una vida muy del jet set, pues empezó a requerir dinero porque se le casaba una hija, porque no tenía recursos, y la hermana de Bogotá empezó a mandarle plata, pero le decía y le hacía firmar unos papeles, y esos papeles decían que estaba cediendo las acciones en esta gran empresa colombiana.
La hermana, cuando pasó los 50 años, dijo: yo quiero que usted me dé la plata de mis acciones. Y la hermana de Bogotá le dice: ¿cuáles acciones? Y yo ya se las compré todas, mire todo lo que le he enviado. El hermano que estaba en Inglaterra dice: ¿pero qué pasa? Y cuando va a ver el libro de accionistas, tampoco estaba él como accionista. Todo porque había autorizado que las acciones estuvieran a nombre de un tercero. Y se empezó el lío entre los hermanos: usted me está tumbando, usted. Eso termina con un contrato de transacción. Y en ese contrato de transacción lo que se acuerda es: yo le voy a dar una plata, qué pena solo pongo cifras porque son relevantes, y le dice a la hermana que vivía en Estados Unidos, de Hollywood, dice: yo le voy a dar $1 millón y a usted, hermano, le voy a dar $3 millones. Puedo ser que esté mal con las cifras, perdónenme la mente, pero es relativamente cerca. Y llegan a un acuerdo en eso, pero pactan una cláusula de confidencialidad. Mire, usted no vuelve a decir nada de mí, no vuelve a decir que yo la robé, porque era una empresa muy importante y esa empresa importante estaba en un proceso de adquisición por unos accionistas extranjeros. Ya había fracasado un proceso y estaban en un segundo proceso de adquisición. Lo cierto es que cuando se adelanta el proceso de adquisición por la empresa extranjera de la empresa colombiana, pues el relato es muy simple. Lo que costaba $1 millón y $3 millones, que eran las acciones de los hermanos, pues subían a más de $38 millones. Esos dos hermanos que habían firmado la transacción se vinieron a los medios de publicación, se vinieron a Semana, al Tiempo, ustedes pueden ver las noticias por internet, y lo que dicen es: los estafaron, nos tumbaron, mi hermana nos fregó la vida, nosotros teníamos derecho a casi $40 millones y recibimos $3 y pico millones. Pero estaba el contrato de transacción con pacto de confidencialidad. Pues la hermana de Colombia inició el proceso arbitral, un proceso arbitral internacional, y dijo: que paguen la multa. Y la multa era $2 millones. Ese proceso se adelanta y el arbitraje internacional efectivamente le da la razón, dice: sí, usted no podía sacar eso por la W, perdón que me equivoqué, fue W Radio, me equivoqué, dije El Tiempo y es W Radio. Usted no podía sacar eso por W, usted lo sacó por W, los condeno, pero no los condeno a todos porque eso está muy alto, los condeno a pagar $200.000 y $900.000, que es representativo frente a los $3 millones y pico que recibieron. Ellos vienen en anulación a decir: oiga, no, me están violando todas mis garantías. Ese es un poco el caso y es el trasfondo del caso. Cuando uno lee, ya uno le dicen de 3 millones y eran 30, a uno le dice: algo pasó. Pero cuando uno mira las pruebas y ve que la hermana ya había cedido las acciones, uno dice: tal vez no pasó nada. Pero sí hay dos datos importantes, digamos, que se pueden ver de los hechos. Y es el proceso fallido de adquisición, que fue antes del contrato de transacción, arrojaba que el valor de esas acciones era más de $20 millones. Entonces, digamos, ahí hubo algo. Pero bueno, viene acá en anulación. Y cuando viene en anulación, y uno mira las causales, y uno mira lo preciso de las causales, la Corte entra y analiza los argumentos, y la Corte pues dice: aquí no hay la prosperidad de ninguno de ellos. ¿Y por qué no hay prosperidad de ninguno de ellos? Porque la primera alegación que hacen los hermanos es que no hubo consentimiento frente al pacto arbitral. Y no hubo consentimiento porque fue una cláusula de último minuto. Qué pena decirlo así, la Corte utiliza esa palabra. Dice: es que la metieron ahí, yo no sabía lo que estaba firmando, yo no soy experto. El hermano que vivía en Inglaterra dice: mi idioma realmente es el inglés, no es el español, y yo no tenía un abogado. Luego eso fue una cláusula de último minuto, yo no me enteré, entonces eso no me obliga. Y la Corte pues le responde con el principio de autorresponsabilidad. Si usted manifiesta su voluntad y no advirtió nada diferente, es responsable de su declaración. Que sabía o no sabía, que comprendía o no, pues dígalo antes de firmar. Y yo voy a decir algo a título personal, excúsenme, pero para recibir el dinero no pelearon, pero cuando ya se dieron cuenta del otro, ahí sí pelean. Uno dice: no. Y la Corte dice, y le dice: oiga, ya más usted sí tenía un abogado. La Corte dice con puntos suspensivos: mire que usted estaba siendo asesorado por un abogado de nombre JL, y ese abogado lo asesoró, es más, usted fue y le consultó. Si él no revisó el contrato, no venga usted a decir que no tuvo consentimiento. Y así despachó el primer argumento y le dijo: no, ahí hubo consentimiento, si usted no era consciente, pues usted tenía que leer, y si no comprendía, tenía que acudir o tenía que objetar. Luego no venga a alegar aquí eso. Y entonces ya cuando se adentra en las otras materias dice: oiga, no, es que mire, congruencia. Y al final pues lo que se le dice ahí es: la congruencia es frente al pacto, y frente al pacto el pacto es extremadamente amplio. Y nuevamente en el sí pero no se le dice: pues sí,
En últimas, el tema sí era un tema sub judice. Y alegan el orden público, pero lo alegan, soportados en que se violó el principio de prejudicialidad, porque es que en el proceso arbitral se advirtió que había una denuncia penal en Colombia por estafa agravada, donde se pidió expresamente como reparación que se anularan los contratos de transacción. Entonces dijo, cosa juzgada, señor árbitro, y los árbitros se lo negaron en 3 ocasiones. Entonces lo pelearon en vía anulación diciendo, oiga, como allá no me lo dieron y eso hace parte del orden público colombiano, por favor, anule el auto por violar el orden público colombiano. Y la Corte lo que le dice es, pues lastimosamente la prejudicialidad no es una regla indispensable de nuestro ordenamiento jurídico. Y le dice, porque es que el orden público es esas reglas que el Estado nunca va a sacrificar. Y si uno mira el principio de prejudicialidad, la regla, perdónenme, le cambio la palabra principio de prejudicialidad, no siempre opera, es más, es temporal. Entonces, ¿cómo puede ser del orden público algo que es temporal y que solo opera de manera excepcional? Pues claramente es una regla operativa, y utiliza esa frase, es una regla operativa del funcionamiento procesal. Con toda, si ustedes quieren, la sevicia, pero lo está diciendo muy claro, eso ni siquiera es un principio que rige nuestro ordenamiento. Y cuando entonces alegan la vulneración del procedimiento, etcétera, la Corte le dice, usted no está alegando vulneración del procedimiento, usted está alegando es que no está de acuerdo con el fallo, y si usted no está de acuerdo con la decisión, perdónenme utilizar la palabra fallo, la utilizo en un sentido amplio, si usted no está de acuerdo con la decisión, pues eso no se ventila en este recurso. Eso ya es intangible. Y ahí sí, como diría el doctor Felipe, no dijo sí pero no, solamente dijo yo no voy a entrar a estudiar esa causal, pero es en el único, en los demás termina estudiando. Este es como el resumen de los argumentos principales, donde nos asienta un poco, pero yo quiero pues, solo a título netamente personal, resaltar frases que quedan por ahí. Y en esta decisión la Corte, por ejemplo, dice, es que entre el pacto arbitral y, si ustedes quieren, el contrato, se teje una unión contractual. No explica, no desarrolla, no dice nada, pero ahí queda. Solo lo dejo de reflexión. Claramente eso no es nada en términos de jurisprudencia, ni obiter dicta. Bueno, obiter dicta sí porque está en la sentencia, pero ni siquiera hace parte, pero bueno, son frases que quedan ahí sueltas, que nos van diciendo tal vez hacia dónde van las trazas. ¿Por qué me parece importante esta segunda decisión? Uno, consolida línea, y eso digamos hay que resaltar. En esta providencia se citan las 2 anteriores y consolida las tendencias que hay en la interpretación de orden público en anulación, en la interpretación de congruencia en anulación, y lo que dice es reiterar lo que venía, y eso me parece a mí muy relevante. 2, por consagrar el principio de la mínima injerencia judicial en la revisión, y lo dice de manera expresa, sin ningún tipo de temor, sino de una manera directa. Y 3, quiero también resaltar un poco la idea que subyace a que la regla de la prejudicialidad claramente es una regla que es sacrificable y no vamos a permitir que un laudo se anule por una regla de ese tipo. Creo que esas son trazas que me parece importantes dejar. Yo tal vez, doctor Freddy, frente a esa sentencia quiero, hacer una anotación adicional, porque creo que además hay muchos tribunales que en este momento están pasando por eso, y es el tema de la internacionalidad del arbitraje. Bastantes conferencias hablan del tema, porque bastantes son los dolientes que quieren hablar del tema, y ahí no entra del todo a determinar si los criterios de internacionalidad de la ley 1563 se presentan o no se presentan, pero sí hace un análisis interesante sobre la aplicación de la ley en el tiempo en cuanto a la internacionalidad del arbitraje. ¿Por qué? Porque se alega, si hay un punto de discusión sobre si el arbitraje era o no internacional. Y lo que dice el recurrente es, oiga, es que yo pacté este arbitraje con la ley 315 del 96 aplicable, siendo aplicable, no había entrado todavía en vigencia la 1563. Y todos podemos recordar que la ley 315 preveía que además de presentarse algunos de los criterios de internacionalidad, tenía que acordarse de manera expresa que el arbitraje iba a ser internacional. Eso estaba en la ley expresamente. Y lo que dice la Corte es, primero, la ley aplicable no es esa, la ley aplicable es la ley 1563 de 2012. ¿Por qué? Porque la ley 1563 de 2012 en cuanto a los criterios de internacionalidad es una norma procesal que es de aplicación inmediata.
Entonces, la norma que le aplica a usted cuando se inició el arbitraje era la ley 1563 de 2012 y no la ley que hubiera sido aplicable al pacto en gracia a discusión, que era la ley 315/96, que podría ser una ley sustancial en ese sentido, ¿sí?, por la validez del pacto. Eso es lo primero interesante. Y la Corte, con su tendencia de sí pero no y de entrar a explicar un poquito más de lo necesario, dice, y aún en gracia a discusión, si pensáramos que la ley 315 del 96 es aplicable, ¿sí?, ese requisito de que se pactara expresamente que era arbitraje internacional puede ser cumplido de manera implícita. Y a las partes acordar un procedimiento de conformidad con las reglas de la CCI, están implícitamente pactando arbitraje internacional. Eso me parece una decisión, digamos, bastante importante en ese punto, porque no son pocos los tribunales actuales que se están discutiendo el tema de internacionalidad. Entonces me parece una decisión bastante importante de la Corte en ese sentido. Y digamos, salvo que tenga otra sobre sentencia, seguimos con los puntos, digamos. Quisiera, digamos, en ese tópico específico, digamos, dar como una precisión, digamos, discutible o no, no voy a intentar defenderlo, solamente un poco visto de cara a lo que la Corte dice es que en últimas determinar si es nacional o internacional no modifica la validez del pacto arbitral. Lo único que me establece es el procedimiento que debo seguir y en ese sentido determinar si es nacional o internacional, digamos, tiene un resorte o tiene un talante eminentemente procedimental. Y la Corte, digamos, lo que hace para justificar esta posición es un poco mirar cuáles son los elementos de validez del pacto arbitral y a partir básicamente de la Convención de Nueva York, la ley 1563, pero a partir del artículo 1502 del Código Civil, que se vuelve norma aplicable de manera residual, digamos, y ahí de manera velada, y sobre eso se puede hacer una discusión, ¿y por qué le aplicó esa norma a la validez del pacto arbitral? Esa era la norma aplicada, pero bueno, son temas que digamos, se puede hacer una discusión profunda sobre ellos. Pero la Corte llega y analiza y dice cuáles son los elementos y dice capacidad, consentimiento, y cuando enlista los elementos dice, hay ninguno dice que establecer que sea internacional eso no es un elemento de validez. Entonces eso realmente se vuelve una regla también operativa para determinar cuál es el procedimiento y como siendo regla operativa le aplicó el régimen general de vigencia de la ley en el tiempo y pues se aplica al momento en que se inició el procedimiento arbitral y de esa manera lo determina. Y solo para hacer otra precisión ahí que puede ser interesante, la Corte dice los criterios de internacionalidad podían ser subjetivos en vigencia de la ley anterior, pero en vigencia de la ley 1563 son objetivos y eso lo fija, digamos, ahí como precedente. Y nos decía el doctor Felipe, no lo explicó, pero la Corte lo único que dijo es, listo, aquí una parte vivía en un país, la otra vivía en otro país, luego claramente esto es internacional y no dice más, lo dice, digamos, de una manera muy escueta, muy simple, pero creo que aplicando de una manera extremadamente objetiva, digamos, el punto. Bueno, doctor Frey, si le parece, entonces entramos un poco a lo que queda, y con eso cedemos la palabra al público para preguntas, comentarios, quejas, felicitaciones y regaños. ¿Qué es lo que queda? Yo digamos que tengo dos percepciones de lo que queda. Por un lado, vuelvo y le digo, doctor Frey, yo soy defensor a ultranza de la jurisprudencia de la Corte en materia de arbitraje internacional, yo creo que está haciendo un muy buen trabajo. Y en ese sentido lo que queda hacia allá es, para mí, tal vez un par de cosas. Y lo primero, digamos, no hay ninguna discusión sobre que los laudos parciales en Colombia son válidos y ejecutables. Eso, digamos, ya se acabó esa discusión que se dio con anterioridad en algunos otros procedimientos. Lo segundo es, queda claro que en Colombia puede haber laudo en rebeldía de las partes. Y es, si una parte no comparece, a pesar de que se den todas las garantías procesales para que lo haga, el laudo es válido. Y eso es una sentencia del 30 de octubre de 2017 con las reglas aplicables eran las de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres y una de las partes simplemente, de hecho la colombiana, pues no compareció. Simplemente no compareció y le dieron 1000 oportunidades y después se envió un correo diciendo no, sí, yo sí voy a comparecer, deme tiempo, tal. Le dieron el tiempo, nunca llegó. Y después vino a anular y la Corte dice, no señor, o sea, laudo en rebeldía es válido. Y eso es un tema también interesante porque no son pocas las estrategias procesales de las partes en que algunas veces dicen, no, pues no comparezcamos y después peleamos eso.
Entonces, mucho ojo con eso. Y tal vez lo tercero que yo rescato así como de lo que queda como así bueno, digamos pendiente, es una frase de esa misma sentencia de Luis Alonso Rico del 30 de octubre de 2017 y la voy a leer literalmente, la tengo citada. Dice que hay una posibilidad excepcional de conferir el reconocimiento de ejecución de la sentencia arbitral extranjera a pesar de configurarse algunos de los motivos para su rechazo. Eso es reconocimiento de laudos anulados en la sede de mi doctor Frey, y eso es un tema bastante mayor. Ahorita usted nos dirá su perspectiva de eso. Para mí es clarísimo. O sea, la Corte dice, mire, yo puedo llegar a reconocer laudos anulados en la sede, sin entrar un poco en la discusión de por qué lo hace, si es vía el artículo 7, la cláusula más favorable, si es vía el artículo 5 que dice que podrá y no deberá. Digamos, no entra en esa discusión, pero la vota. Ahora, ¿qué queda de malo o qué son oportunidades perdidas de la Corte? Y acá, digamos, usted sabe que yo hablamos y le dije que le iba a hacer algunos comentarios un poco críticos en ese sentido. Lo primero es, doctor Frey, yo no estoy de acuerdo, como ya lo dije, con que la Corte no entre al fondo. La Corte entra al fondo. Y ahí, digamos, yo en un foro previo en este mismo auditorio, con un magistrado de la Corte Constitucional, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, estamos discutiendo el tema de tutelas, y él decía, pero es que, a ver, doctores, ¿ustedes de qué se quejan? Lo dijo acá mismo, la tutela es un mecanismo rogado. Entonces, si ustedes, abogados que practican arbitraje, llegan a la Corte a decirnos que anulemos un laudo vía tutela porque X, Y y Z, los responsables son ustedes. A mí me pareció un argumento válido e interesante, pero tampoco. Creo que la responsabilidad no es solo de los abogados litigantes, la responsabilidad también es de los funcionarios judiciales. Entonces, a mí me da miedo que claro, el abogado cuando pierde y defiende a su cliente pide. Yo tengo un profesor en la universidad que me decía, es que uno al juez le pide como le pide a Dios, le pide todo y ya verá el juez que le concede. ¿Eso es reprochable? ¿Sí o no? No, eso no voy a meter en eso, y es un tema de ética de los abogados y es un tema que no voy a entrar acá a discutir. Pero lo cierto es que los jueces sí tienen que morigerar un poco sus decisiones en ese sentido, y no solo porque le dijeron X, Y y Z, entonces decir no, entonces X, Y y Z. Y yo sí creo, doctor Freddy, que la Corte debería cortar un poco por lo sano y dejar de meterse en el fondo y dejar de decir, yo con esto es suficiente para votar el recurso de anulación y decir que no procede, pero sin embargo voy a entrar. Y entra y mira y dice que la prueba esta se interpretó así, que acá se falló de acuerdo con esta u otra norma. Eso a mí no se me hace sano. Y lo segundo, que yo creo que la Corte perdió una oportunidad de oro, es en la tutela que les estaba hablando, y les voy a citar un poco. A ver, esa tutela fue respondida por la árbitro que conoció del caso, y ella dijo lo siguiente, voy a leer, qué pena, voy a leer textual. Dijo, dentro de la oportunidad concedida, la persona como árbitro único designado pidió rechazar de plano la solicitud de amparo, como quiera que la misma se torna improcedente contra tribunales de arbitraje internacional, pues los árbitros internacionales no tienen la calidad de autoridad pública. Mencionó que internacionalmente se reconoce que quienes se desempeñan como árbitros internacionales no hacen parte de la jurisdicción de ningún país, que no desempeñan una función judicial y que su actuación tiene fundamento eminentemente contractual. ¿Eso qué es? Teoría contractualista. Y para quienes estamos un poquito más cercanos y llegamos al arbitraje por el lado internacional, la tesis contractualista es la que se aplica en arbitraje internacional, creo yo. Eso es una posición mía personal. Pero sin embargo la Corte parece decir sí, pero no, porque comienza hablando del artículo 116 de la Constitución, que dice que los particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, tal, la calidad de árbitros, pero después al final, en el penúltimo párrafo, ahí como sin querer, dice lo siguiente. Comienza a decir que lo que se está pidiendo es una apelación tal, y que eso, digamos, excede el ámbito del sentenciador de tutela, y dice lo siguiente, y me permito leer otra vez con el perdón de ustedes. Dice, más si se tiene en cuenta que la actuación del árbitro se despliega dentro de la esfera meramente contractual, y para la apreciación de su servicio, como es resolver como tercero imparcial la controversia puesta a su consideración, cuenta con la entera libertad para realizar una libre hermenéutica sin llegar, por supuesto, al límite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran. Entonces, de alguna manera la Corte dice,
esto es un poquito diferente al arbitraje nacional y eso va también en consonancia con lo que dijo la Corte en la sentencia SU 500 del 2016 tal vez, la Corte Constitucional, que es una sentencia de tutela contra un laudo internacional. Cuando salió el comunicado que saca la Corte antes, todos quedamos muy ilusionados con que la Corte iba a hacer un análisis de por qué era diferente en el ámbito internacional, en el ámbito nacional. Cuando salió la sentencia todos quedamos desilusionados de que no lo hizo. Pero yo sí creo que eso tiene que venir ese cambio, doctor Freddy, y yo digamos un poco, conociéndolo a usted como lo conozco hace algún tiempo y sabiendo de sus calidades y viendo las sentencias que hay, ese cambio tiene que pasar por alguna parte, así después la Corte lo tumbe, la Corte Constitucional diga no, mi jurisprudencia impresente, pero tenemos que traerlo a alguna parte, y digamos eso también un poquito en consonancia con lo que decía sobre el recurrente en la sentencia que les expliqué. En el recurrente dice la tutela no cabe contra los internacionales y por eso vía orden público internacional yo voy a meter todas las vías de hecho. La Corte no se pronuncia sobre eso. Hubiera sido interesante que se pronunciara de hecho, eso es verdad, pero no se presenta ninguna vía de hecho y no anulo. Pero yo creo que hay una oportunidad que la Corte está aprovechando y yo creo que es hora, con la madurez que ha adquirido la jurisprudencia y los practicantes, de que transitemos hacia allá un poco. Esos son mis comentarios, digamos, finales y lo dejo a usted. Gracias, Felipe. Yo quisiera, tomando nota digamos, de lo que nos aporta Felipe, y sin poder dar respuesta, ¿no? Lastimosamente no hay cómo dar una respuesta, es imposible. Digamos, tengo tal vez opiniones personales, pero digamos ajenas o distantes de lo que puede decir la jurisprudencia. Uno lo que podría decir solamente es, gústenos o no, y yo digo a título personal no me gusta, pero digamos que ahí la tutela pues tiene un espacio, digamos, ganado. Y cuando uno siempre piensa o cuando uno mira reformas a la justicia, le dicen a uno que si algo es intocable es la tutela. Entonces pues no hay una respuesta, no hay jurisprudencia, no la conozco, no la hay. Pero recientemente llegó un caso a la Corte que ya fue decidido, donde se discutía si efectivamente, bueno, no ha sido decidido, estoy mintiendo, donde se discutía si había un conflicto de competencias entre un árbitro y el juez. Entonces un juez, el árbitro dijo no soy competente, lo remito al juez y el juez declara colisión negativa de competencias. Creo que eso nos va a empezar a dar luces de para dónde va la jurisprudencia, por lo menos de la Corte, mirando si eso no parte de la jurisdicción, y dependiendo de eso creo que vamos a poder ubicarlo, pero digamos que eso está en construcción, hay que esperar digamos hacia dónde va, no me podría ni siquiera aventurar. Yo también quiero señalar digamos que hay temas por desarrollar evidentemente, digamos, hay temas que todavía falta analizar y yo también quiero dejar eso sobre la mesa, y por ejemplo uno ve el concepto de arbitrabilidad objetiva y lo ve definido de la manera más clásica y más plana que uno pueda encontrar: controversias de libre disposición económica susceptibles de transacción, y eso se ha repetido no una vez, por lo menos 7 u 8 veces, sin más análisis. Creo que ahí hay un campo que hay que explorar, hay un campo que hay que mirar. Otro campo que falta explorar en la jurisprudencia claramente está en el tema de la no alegación dentro del trámite arbitral. La Corte lo ha abordado en 2 casos, temas procedimentales y la excepción de incompetencia, y la Corte ha dicho en esos 2 casos, si usted no lo alega, pierde, yo ya no se lo vuelvo a mirar. Pero digamos que son casos aislados frente a temas concretos, no como una directriz genérica. Creo que hay falta también hacer un análisis jurisprudencial, digamos, más profundo que nos sirva, digamos, como de margen de actuación. Claramente falta analizar en la jurisprudencia, lo que pasa es que parece que se hace de manera tácita, es las normas aplicables. Aquí digamos hay una respuesta frente a la arbitrabilidad entendida digamos en términos si el arbitraje es nacional o internacional, pero no hay una respuesta de con qué normas evalúo la validez del pacto arbitral. Digamos, yo no he visto esa respuesta. ¿Con qué normas evalúo el fondo de la controversia si no hay pacto de ley utenda? Solo hay una providencia del doctor Ariel donde él dice, yo para mirar los temas de fondo voy a mirar la ley colombiana, pero es una frase, no más. Entonces digamos, eso digamos son puntos que seguramente la jurisprudencia va a tener que digamos que mirar, pero yo también quiero decir que sí hay puntos donde se ha avanzado y donde todo está decantado. Los hierros procesales,
está decantado, ya está listo, ya está pacífico, no es cualquier hierro, es trascendente, y creo que eso ya nos deja a nosotros mucha tranquilidad. Vulneración al derecho de defensa, no es que usted porque no le miraron una prueba le vulneraron el derecho de defensa, no, la Corte analizó ese punto específico. Es que mire, no me miraron estas pruebas, entonces estas pruebas me dan la razón, y la Corte le dijo, eso es un tema que no vulnera el derecho de defensa, ese es un tema sustancial que usted no lo puede traer por esta vía, y dice, si usted me va a alegar temas probatorios es únicamente porque una vulneración formal en el punto de la aducción de la prueba, del resto usted no puede alegar nada más. Creo que eso también nos da tranquilidad, digamos, y yo insisto lo relevante que la Corte haga la lectura y diga cuáles son los elementos de validez del pacto arbitral y nos haga un listado. Bueno o malo, no lo voy a defender, pero sí les digo, ya por lo menos hay unas trazas de que va a mirar la Corte de aquí hacia el futuro cuando analice el punto de si el pacto arbitral o no es válido. Yo no puedo evitar, presento excusas a la corporación para la que trabajo, pero pues la Corte ha dicho, no me gusta, pero para nada, que el escrito es un requisito necesario conforme a la Convención de Nueva York y lo ha exigido. Bueno, lo ha dicho, no se ha metido al fondo, pero es un tema que también creo que debemos rescatar de la jurisprudencia, gústenos o no, lo ha dicho en 2 ocasiones. Luego hay que tenerlo presente dentro del calendario, dentro del checklist que uno tiene que hacer, mirarlo ahí. Digamos, con eso creo que podemos ya dar paso a las preguntas, comentarios, críticas, insisto, me interesan montones. Regaños por favor al doctor Felipe, a mí me dan muchas en la casa, entonces no quiero más. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias por la excelente exposición, al doctor Frey y al doctor Felipe. Abrimos el espacio a intervenciones, aquí hay muchas personas que pueden aportar en estos temas, no sé si alguien quiere intervenir. Doctor Frey, usted nos ha hecho la salvedad pues, de que se ha referido a algunos fallos, principalmente que atañen al arbitraje comercial internacional y pues no tener presente obviamente toda la jurisprudencia de la Corte. Pero hay un punto sobre el cual quisiera preguntarle si tiene algún conocimiento sobre algún desarrollo reciente, y es el tema relacionado con la controversia relativa a los asuntos de tutelas relacionados con procesos en los cuales se ha impedido el arbitraje cuando el demandante formula su reclamo por la vía de un proceso ejecutivo. Existe una jurisprudencia de la Corte Suprema de hace varios años y la última sentencia que tengo presente es del 2013 y son varios fallos en los cuales la Corte, por vía de tutela, prácticamente impidió el trámite de los procesos arbitrales cuando simplemente el demandante, el actor, formulaba su pretensión por la vía de la acción ejecutiva. Y los fundamentos de la Corte para negar la aplicación del pacto arbitral me parecen absolutamente controvertibles, que básicamente los sintetiza en que no existe habilitación legal para el trámite del proceso ejecutivo por los árbitros, que los árbitros, como no pueden ejecutar el laudo, mucho menos pueden ejecutar obligaciones contenidas en un contrato, y que se le da un alcance a las cláusulas compromisorias que no tienen, cuando precisamente los casos que se han debatido tienen cláusulas arbitrales completamente comprensivas de cualquier disputa relacionada con ese contrato. No sé, doctor, si usted tiene presente alguna nueva tendencia de la Corte al respecto o nos puede dar su opinión sobre esa línea jurisprudencial. No, debo decir que no conozco nuevos pronunciamientos, digamos, no los tengo bajo el radar, no han sido objeto, digamos, de discusión, digamos, no lo he escuchado, digamos, y esos temas, digamos, resuenan un poco al interior de la corporación, pero sí, digamos, la Corte le da a uno pistas y creo que las pistas no son tan halagüeñas como espera el doctor Bernardo, porque la Corte sí ha dicho que la facultad de imperio solamente lo tienen los jueces. Y cuando habla de facultad de imperio sí la está refiriendo, digamos, a la facultad de ejecutar o a la facultad de exigir. Luego, en ese sentido, digamos, no conozco un precedente reciente que haya cambiado.
Digamos que el cambio que pudo operar ahí en el medio, pues que es la ley vigente, digamos tampoco es que dé trazos, tampoco es que dé líneas, y la Corte, digamos, sí es enfática, digamos, en el sentido de que el imperio está solo en manos de los jueces. Si uno siguiera esas líneas, pero como le digo, como no conozco, pueden variar, uno diría la jurisprudencia se debería mantener, digamos como estaba. Pero bueno, sí habrá que esperar, digamos, si hay algún pronunciamiento que llegue sobre la materia. Lo que yo me temo es que no han llegado porque ya no lo hacen, entonces, digamos, no tiene, digamos, ya el reflejo, el correlato, digamos, ahí, digamos, en la jurisprudencia. Me permiten un comentario, tal vez el doctor Bernardo lo recuerde, algunos lo recuerdan. Hay un caso que llegó a la Corte Constitucional de un proceso con una entidad estatal, tal vez, en Santander, que era un caso en el cual se inició un ejecutivo para cobrar una cláusula penal y la parte contra la que se ejecutaba la cláusula penal inició un proceso arbitral para generar la discusión si había lugar o no al cobro de la cláusula penal. El juez declaró, se negó a seguir conociendo, pero el Tribunal Superior de Distrito de Bucaramanga consideró que la justicia permanente, el juez civil de circuito, debía seguir con el proceso ejecutivo. Ese caso llegó a la Corte Constitucional y tiene una sentencia de tutela, en la cual la Corte dijo que por virtud del principio de la competencia, si los árbitros se habían declarado competentes, un juez no podía continuar conociendo el proceso ejecutivo, y se hablaba de un proceso ejecutivo. Y incluso cuando se discutió el proyecto de ley de arbitraje, esa fue la sentencia que se tuvo en cuenta cuando se redactó el artículo que dice que las decisiones de los árbitros prevalecen sobre las decisiones de los jueces, cuando ya se declaran competentes. Y hay una sentencia de la Corte Suprema, tal vez de hace 1 o 2 años, en la cual la Corte discute la excepción de cláusula compromisoria, tal vez de la doctora Margarita, y en esa sentencia la Corte abre la posibilidad, no se refería a ejecutivos, entonces ahí no hay ejecutivos, pero el principio me parece muy interesante. La Corte abre la posibilidad, dice, vea, si el juez niega la excepción, dijo la Corte, siempre cabe la posibilidad de que el interesado que ha invocado la excepción inicie un proceso arbitral y logre el pronunciamiento de los árbitros para que se declaren competentes, porque eso sí da lugar a que haya nulidad del proceso, dijo la Corte, por falta de competencia como causal de casación, si no recuerdo mal. Entonces hay como unas cosas, entonces yo diría que de pronto hay que construir sobre eso. Y lo otro es que, como posiblemente ustedes lo saben, hay un proyecto de ley presentado en el Congreso, por el cual se establece el proceso arbitral para el cobro ejecutivo. El problema, y hay una sentencia de la Corte por un tema de Barranquilla, que le negaron en 2 oportunidades y llegaron hasta la Corte en tutela, y la Corte le dijo, mire, los árbitros pueden ser, los particulares pueden permitir que árbitros decidan controversias ejecutivas. El problema es que no hay una regulación. Si no hay una regulación especial y un procedimiento que habilite a los árbitros, no lo pueden hacer. Eso no significa que no se pueda realizar o llevar un proyecto de ley, y cuando el proyecto de ley se pueda dar arbitramiento en procesos ejecutivos. Muchas gracias. Sí. Un apunte simplemente. Yo, digamos, no tengo el conocimiento del doctor Juan Pablo acá, ni el doctor Frey, ni el doctor que intervino, pero con lo que estaban diciendo hay una cosa que yo creo que también se ha pasado un poco de alto, y creo que nos salimos un poco del ámbito de arbitraje internacional, pero no importa, y es que la ley 1563 de 2012 metió en la definición de arbitrabilidad objetiva aquellos asuntos de disposición o que la ley autorice. Al meter el tema de o que la ley autorice, por ahí puede entrar perfectamente, creo yo, sin ningún problema. Si la ley termina autorizándolo, así hagan lo que hagan, pataleen, digan, la ley misma lo establece. Doctor Talero. Gracias, doctor Juan Pablo. Pues doctores, muchas gracias por la presentación. Creo que respecto de los últimos 2 fallos de la Corte, pues ustedes abordan la gran mayoría de temas que abordó la Corte en esos 2 fallos. Uno, cuando lee los fallos, digamos, puede clasificar los temas en positivos, polémicos y negativos, y los negativos, por supuesto, susceptibles de mejoramiento.
Sobre esos últimos, quiero compartirles algunas cosas que de pronto pues, pueden servir para enriquecer el debate. Doctor Freddy hablaba hace un rato del tema de arbitrabilidad objetiva. Cuando uno revisa los dos últimos fallos de la Corte, especialmente el de enero 15 de este año, encuentra que dentro del análisis del pacto arbitral se menciona en el objeto lícito del pacto arbitral como contrato el elemento de arbitrabilidad objetiva. Personalmente creería, salvo obviamente mejor opinión de la Corte, creería que ese tema se podría revisar porque ese elemento de arbitrabilidad ya tiene una causal de anulación autónoma, tratándose de arbitraje internacional en el artículo 108. Dicho en otras palabras, el tema de arbitrabilidad objetiva es un tema más de competencia del tribunal arbitral que un elemento intrínseco del pacto arbitral. Es decir, yo puedo tener un pacto arbitral válido, pero la materia o la controversia sujeta a la decisión de los árbitros no ser arbitrable. Entonces yo llamaría un poquito a un ajuste en ese punto del tema de arbitrabilidad objetiva y darle el contorno, digamos, que quizás pudiera tener. El otro tema que me ha llamado la atención es el del orden público internacional. La Corte desde el año 96, doctor Juan Pablo, ha tenido una serie de fallos en donde de forma muy consistente le ha dado la noción internacional, restrictiva, dinámica, etcétera, al concepto de orden público internacional. En la sentencia de Ross Energy, creo que la ponencia era de la doctora Ruth Marina Díaz, citó como obiter dicta en el fallo, dentro del orden público internacional, dijo buena fe, abuso del derecho, imparcialidad, etcétera. Esos temas de buena fe, por ejemplo, y abuso del derecho, cuando la Corte los cita como de orden público internacional, pues invitan un poco al tema de fondo. Hubo buena fe en el contrato, en lo que se resolvió, hubo abuso del derecho de una de las partes, etcétera, etcétera. Y cuando uno mira el fallo, me refiero al del 19 de diciembre, hay una frase suelta de la Corte cuando deniega la causal de orden público internacional, dice, pero al fin y al cabo este es un contrato de intereses privados entre particulares, aquí no cabe el orden público internacional. Creo que ese es otro punto de revisión, porque si hay una causal de orden público internacional y la Corte está llamada a conocer de trámites de anulación entre privados, y una de las causales es el orden público internacional, y ha dicho además que temas como abuso del derecho y la buena fe son parte del orden público internacional, pues uno, digamos, podría invitar respetuosamente a la Corte a ese tipo de frases, digamos, ajustarlas en una oportunidad posterior. Y lo tercero y lo último, pues para escuchar la opinión de ustedes, es el tema de los dos fallos en donde se dice la interpretación del pacto arbitral es proarbitraje. Y eso es muy interesante porque no necesariamente es así. Digamos, en el arbitraje internacional hay tres escuelas de interpretación del pacto. Una es la restrictiva, la otra es la neutral y la otra es proarbitraje. Colombia, tradicionalmente la jurisprudencia había dicho el arbitraje es una excepción para acudir a la justicia ordinaria, razón por la cual el arbitraje, el pacto arbitral requieren una interpretación restrictiva. La Corte, en unas frases sueltas que de pronto son colaterales al sentido del fallo, pues dice, oiga, aquí vamos a acuñar, vamos a aplicar, vamos a impulsar el principio proarbitraje en la interpretación del pacto. Eso me llama mucho la atención y esto no se lo digo como crítica, sino porque la Corte pues sacó esas frases en su fallo y me parece interesante pues que la gente, pues que todos digamos tengamos presente que la Corte está dando como un viraje en ese sentido. Por lo demás, me parece que la Corte ha venido avanzando de forma muy consistente en su posición, tanto en materia de reconocimiento y ejecución de laudos vía Convención de Nueva York, como en el tema de causales de anulación y trámite de anulación en el arbitraje nacional. Y lo último, pues como paréntesis, es el tema de la internacionalidad y la ley aplicable. Ustedes parecen ir avanzando hacia la tesis de que este es un elemento procedimental y no un elemento que se rija por la ley
aplicable al pacto arbitral al momento de suscripción del pacto por la vía del artículo 38 de la ley 153 del 87. Entonces, pues quería compartirle eso, no sé ustedes y especialmente la Corte qué opine sobre esas sugerencias, comentarios y felicitaciones. No, Santiago, yo solo tomo nota, no puedo hacer más y seguramente le comentaré a mi jefe para ponerlo, digamos, al tanto, digamos, yo creo que estos encuentros eso es lo que permiten, ¿no? Digamos que haya por lo menos un conducto, porque no siempre es fácil que los magistrados vengan, que la sala se siente, no siempre es fácil por sus agendas, por sus horarios, pero Santiago, con todo, seguramente haré llegar los comentarios a oídos de mi jefe, digamos, un poco para conocer la opinión de él y pues si hay una oportunidad y está de acuerdo en algo, seguramente poder, digamos, tener eco. Hay cosas que a uno pues puede ser que le gusten o no, pero digamos que la Corte es bastante, y perdón, voy a utilizar una palabra inadecuada, pero diciente, es bastante liberal en estos temas. Entonces creo que el espaldarazo que la Corte ha intentado darle a estos temas, digamos, siempre ha estado guiado por esa idea de proarbitraje. Bueno o malo, y ponía el ejemplo de la congruencia, no lo estoy calificando, pero a uno le muestran eso de la congruencia y un procesalista dice algo no está fluyendo bien. Cuando uno mira el tema de la interpretación del pacto arbitral como excepción a la justicia estatal y uno dice la Corte viró y ya no se vuelve excepción sino que yo lo interprete, uno dice eso puede ser que no suene, pero sí creo que nos dice hacia dónde va, pero claramente Santiago tomo nota y a la menor oportunidad lo hablo con mi jefe. Yo tal vez un par de cosas, doctor Talero, yo arbitrador objetivo estoy de acuerdo, yo creo que tal vez la interpretación que le da la Corte va por otro lado, estoy de acuerdo con eso, pero a mí me llama la atención lo del carácter internacional y digamos el tema de proarbitraje y yo creo, doctor Santiago, que eso obedece un poco un tema de política legislativa y política pública que ha impulsado el Estado colombiano. Desde la ley 1563, el tema de que en el contrato modelo de la ANI sepa arbitraje internacional con reglas de ICDR. No, es que yo creo que es un tema de política pública y de hecho en un artículo que yo tengo por ahí dando vueltas dice eso. Yo creo que hay un tema de empujar hacia vamos a decidir por el arbitraje. Y yo creo que un poquito el artículo 64 que habla un poquito de la realidad de interpretación y del carácter internacional y la buena fe y tal, yo creo que empuja hacia allá. Entonces pues creo que donde se matriculó la Corte y a mi juicio, a mi gusto, pues está muy bien. Ahora, decía el doctor Frey, cuando uno pierde ya uno mira por el otro lado a ver qué pasa, cuando uno puede anular. Pero en principio yo creo que está bien y yo creo que es algo que venimos reclamando además quienes estamos en el mundo del arbitraje hace muchísimos años y es vamos un poquito a menos intervención y vamos un poquito más hacia defender la institución. Y por último, el tema de orden público, simplemente un comentario chiquito y es, digamos, en principio algo estoy de acuerdo con usted, pero creo que eso con la sentencia de Foca un poco se fue depurando un poquito más, creo yo, y creo yo que si bien se abre el riesgo de que la Corte por ahí entre al tema sustanciales, que es un poco lo que yo decía al final de mi exposición de, oiga, la Corte no entra a decir yo voy a votar el recurso por acá, pero voy a entrar a analizar el fondo. Eso, digamos, estoy de acuerdo con usted, es un riesgo, pero creo que ese riesgo se está morigerando un poco y yo creo que vamos en buen camino en ese sentido, me parece a mí. Muy bien. El doctor William Amén. Buenas noches, doctor Freddy y doctor Felipe, mil gracias por esta magnífica exposición, muy completa, muy útil y bastante coherente. Parece de toda la exposición que la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en los últimos tiempos reconoce la importancia y dimensión del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos. Desde luego ha avanzado, me parece destacable la labor en la consolidación de una línea que respete el ejercicio de la función arbitral como un mecanismo autónomo e independiente y también dentro de la línea del doctor Santiago solamente tenía una inquietud que me queda un poco en la mente. En la sentencia de la que fue ponente la doctora Margarita Cabello se habla de un defecto técnico.
tengo entendido que la limitación que se impone al juez de anulación o a la autoridad judicial competente de pronunciarse sobre el fondo o mérito del asunto, o sea, lo decidido por el árbitro dentro de los límites del pacto arbitral, cualquiera que sea la modalidad, es intangible. Y asimismo, las valoraciones, interpretaciones y estimaciones probatorias y jurídicas resultan intangibles, principio que reconoce completamente la Corte en esta línea jurisprudencial coherente, consistente y sujeta, desde luego, a la regulación normativa en Colombia y en el arbitraje internacional, a los estándares y parámetros que lo hacen internacional. Pero en cuanto a las causales de anulación, la norma, tanto en el arbitraje nacional como en el internacional, prevé dos situaciones diferentes. La una, menester la interposición del recurso dentro de la oportunidad procesal respectiva, con indicación de las causales taxativas señaladas en la ley y su desarrollo o fundamentación. Es suficiente, en tratándose del arbitraje nacional, y respecto del internacional, solamente hay lugar al rechazo de plano del recurso cuando no se interpone oportunamente o cuando las causales invocadas no coinciden con las disciplinadas en la ley o cuando no existe un desarrollo de la misma. Luego, me parece que las exigencias técnicas, es decir, un llamado para que no se convierta la anulación en un recurso técnico análogo al recurso extraordinario de casación, porque parecería ser que la limitación se impone a la autoridad jurisdiccional y por supuesto el recurrente debe tener el cuidado de no cuestionar el mérito o el fondo de la cuestión sustancial debatida y decidida en proceso, tampoco la valoración e interpretación. Pero sí, aquí coincido con el doctor Felipe en el sentido de que es importante que se entre al fondo del recurso de anulación, excluyendo desde luego los cuestionamientos que existan sobre la cuestión sustancial o probatoria o las valoraciones e interpretaciones normativas. ¿Por qué? Porque una omisión de esos parámetros genera otra discusión. Uno con relación a la plenitud de la providencia y del recurso que se interpone, y otro con respecto a la discusión muy amplia de los mecanismos de tutela o de amparo que son bastante discutibles. Me parece sólida la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, respetuosa de la función arbitral y por supuesto destacada en los últimos tiempos. Muchas gracias. Un comentario cortico, doctor Ramén, sobre algo que usted acaba de decir, y es, yo creo que tal vez lo que la doctora Margarita Cabello quiso decir de que adolece de técnica no es tanto un rechazo de plano, estoy de acuerdo con usted, el recurso solo se podrá rechazar de plano cuando se presente extemporáneamente o sin la alegación de las causales que se deben alegar, pero yo creo que ya como lo puso es más como, mire, lo que usted está pidiendo es una apelación encubierta. Y como tal, ahí pudo haber parado, digamos, al hacer un poquito de análisis puntual y decir, mire, usted acá está pidiendo esto y esto y esto, pero de nuevo, sin entrar a decir, como dice la sentencia, que no, es que el tribunal falló de acuerdo con esta prueba y con esta otra, y el tribunal acá miró esto de la ley aplicable y esto era, y acá interpretó este artículo así, de esta manera. Eso creo que es lo reprochable, pero estoy de acuerdo con usted, ese de plano o esa falta de adolescencia técnica o esto no puede ser un tema para rechazo de plano, pero sí para rechazar de entrada, no de plano, pero de entrada sin entrar a discutir el fondo, creo yo. Doctor Felipe Suescún. Bueno, mi pregunta es mucho más puntual. Al doctor Freddy le quería preguntar, que no me quedó claro, para la Corte, ¿cuál es la naturaleza del arbitraje internacional? ¿Es jurisdiccional o es contractual?
Y eso tiene muchas incidencias, obviamente, es la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la posibilidad de interponer acciones de tutela contra el laudo o no. Entonces mi pregunta es muy puntual y quisiera, digamos, porque el doctor Felipe habló de un caso en el que se menciona por los lados, pero no se especifica. Entonces me encantaría saber su opinión. Muchas gracias. Doctor Felipe, no, debo decir que en la revisión jurisprudencial yo no veo que la Corte defina, digamos, si es de naturaleza contractual o si es de naturaleza jurisdiccional. Digamos, en las últimas providencias claramente la Corte no lo especifica y, digamos, no se casa con una teoría. De hecho, el párrafo que leímos acá, yo lo interpreto de manera diferente. Cuando el doctor Ariel dice es que es una controversia, digamos, que los árbitros ejercen dentro del ámbito eminentemente contractual, yo lo que entiendo es que está hablando realmente de la arbitrabilidad objetiva y lo que nos está hablando básicamente es que los asuntos sometidos a su conocimiento son del resorte de intereses privados, más que decir que el arbitraje en su conjunto tiene una naturaleza contractual. Luego yo no podría decantar una línea o no podría decir si hay una línea, digamos, que se esté dando en uno u otro campo. Yo creo, digamos, que esa es una discusión, digamos, bastante profunda, que digamos, como diría, y acá cito un salvamento de voto de mi despacho, como diría Sunstein, eso, digamos, no tiene que ir en una providencia, digamos, porque en el fondo define lo que dice la sentencia, pero es imposible, yo creo muy difícil que se pueda poner de acuerdo. De hecho, si yo los siento a todos ustedes acá y les pregunto si el arbitraje es contractual o es jurisdiccional o es la teoría ecléctica, creo que voy a tener respuestas de todos y yo creo que eso se vería en la sala. Temo yo, tal vez puedo estar equivocado. Luego, yo no creo que sea conveniente que la Corte tome, esto lo digo en nombre propio, una posición por una u otra. Claro, ideal para uno, de investigador, de litigante, de árbitro, saber, porque eso le pondría las reglas a uno claras sobre la mesa. Y ahí le doy toda la razón, doctor Felipe, pero es que creo que la sentencia no se puede casar con una posición, digamos, determinada, porque ahí, digamos, hay elementos en juego. Y miren cómo incluso ni siquiera la Corte Constitucional lo puede tener claro, porque en algunos momentos entonces dice, pues es que es parte de la jurisdicción, es una forma de administrar justicia, está dentro de él, pero a renglón seguido entonces dice, pero debe prevalecer, digamos, lo contractual. Entonces, digamos, es algo irresoluble por la forma en que está pensado. Entonces, es mi opinión, pero yo no podría dar un trazo, yo interpreto diferente de lo que leyó Felipe, lo interpreto diferente, entonces no creería realmente, digamos, que haya una línea. Si me pregunta a mí, Freddy Herrera, yo creo que tampoco es conveniente, por eso, digamos, cuando se fijan posiciones teóricas en una providencia, eso después se vuelve una camisa de fuerza y resulta un poco negativo. Y qué pena salirme totalmente de tema y hacer referencia a algo que no tiene nada que ver con este conversatorio, pero si miran ustedes la sentencia del aseguramiento del suicidio, y si usted mira la sentencia del aseguramiento del suicidio, insisto, estoy hablando a nombre propio exclusivamente, la Corte se casa con una teoría interesante, sí, pero es una teoría un poco psicológica del derecho. Es más, habla de casi que una teoría mentalista del derecho. Y en el salvamento que se hace en el despacho por instrucción de mi jefe, lo que se dice es que eso no debe decirle una sentencia, porque ahora no sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Esa, digamos, sería como mi opinión personal respecto al punto. Muy bien. Con esto yo creo que terminamos esta noche. Les agradecemos mucho a los profesores Felipe Herrera, Freddy Herrera y Felipe González. Y nos invitamos a la próxima.